La gaita tiene muchísimos años. De hecho, parece ser que hay una moneda de la época romana, imagínate Ajá. tú, que sale Nerón tocando pues una gaita de aquella época, ¿no? Entonces Sí. decían que si fue de los primeros gaiteros y tal, sería una gaita muy primitiva, con alguna forma un poco extraña, ¿no? Pero sí que se decía que Nerón, que tocaba la trivia auricularis, una gaita antigua. Ujú. Entonces, bueno, eso tiene 2000 años. Claro. Entonces, pues, nos tenemos que basar en eso, ¿no? Sí, Pensamos que pueden ser los orígenes de eso, ¿no? Hay claro. quien dice que vino desde Asia y que fue recorriendo toda Europa hasta que llegó aquí y ya no había más, ya no se pudo extender más, ¿no? Ujú. Entonces hay gaitas, pues prácticamente lo que es en España, en casi toda la península, según las zonas, pues yo qué sé, hay en Sí. Portugal, hay en Galicia, hay en Asturias, hay en Zamora, hay en los Pirineos, la zona de Cataluña, en las Islas Mm. Baleares, en Francia hay un montón de gaitas, un montón, en Italia, en Alemania, toda Europa tiene, Claro. toda Europa, cada uno tiene su gaita, ¿no? Después en Irlanda, en Escocia, toda esta parte que vino desde Asia hasta aquí, Ujú. se fueron distribuyendo y bueno, cada uno después digamos que preparó su propio instrumento cogió esas características, ¿no? Claro. No todos son iguales, evidentemente. Hay quien dice que si la gaita gallega tuvo influencia y nos copiaron desde Escocia, otros dicen que si nosotros copiamos a los de Escocia. Eso cada uno tiene su debate, su teoría, todas las teorías son válidas, pero bueno, Mm. Claro. no Sí. se sabe, ¿no? Lo que está claro es que la gaita tiene muchos años, tiene muchos siglos, eso está claro. En Galicia además hay retablos y hay pinturas y hay en iglesias y en alguna catedral. Entonces, pues bueno, se sabe que aquí por lo menos tiene cientos de años. Aquí se ha utilizado mucho, pues eso, en romerías, en fiestas. Entonces, digamos que se ha generado, pues eso, una cultura musical y bueno, pues ha sido muy importante. También ha sido el primer sitio, creo recordar, de España donde la gaita se dio en el conservatorio. Ah, qué interesante eso. Mira. Entonces eso es muy importante. Sí, Y hoy claro. en día, después de mucho luchar con las administraciones y con todo, hoy se da clases de gaita en el conservatorio y está reconocido pues como una titulación superior, es decir, Ok. igual que piano, saxo, cualquier instrumento. Hoy en día la gaita tiene una titulación superior. Yo cuando estudié gaita en el conservatorio solo podías hacer hasta grado, creo que era grado elemental, una cosa así. Claro. Es decir, eran 4 años y no había más. Después tenías que escoger ya otro instrumento, clarinete, saxo, piano, lo que fuera, para terminar tu carrera. Ujú. Pero gaita, digamos que no estaba considerado como instrumento profesional. Después de mucho eso, luchar con la administración y tal, pues bueno, digamos que estas nuevas generaciones que hay ahora de músicos y tal, pues la mayoría son gente ya con carrera, Claro. carrera musical y tienen la titulación de gaita. Es ¿Sabes? decir, la gaita ha sido considerada ya por fin un instrumento, como dicen ellos, instrumento de verdad, que siempre lo fue, pero bueno, ahora ya Claro. tiene esa categoría. Tú me cuentas un poco la historia de la gaita. Ahora, ¿cuál es tu historia con el instrumento? ¿Cómo tú llegas a ser un constructor de gaitas? ¿Primero eres músico o te acercas primero a la lutería? No, esto fue todo un golpe de suerte, un golpe como se suele decir, ¿no? Ese día estaban los astros todos alineados y fue de casualidad. Yo estaba en el colegio y empecé clases de gaita pues como una actividad más del colegio, una Claro. actividad, bueno, extraescolar, que era en el colegio. Mi abuelo había sido clarinete en una banda de música, Sí. entonces digamos que teníamos ahí alguien que ya tenía relación con la música, aunque yo no lo conocí, a mi abuelo prácticamente, se murió muy joven, pero mi abuelo, pues bueno, siempre dejó ese legado de que había sido músico, entonces en casa siempre había un poco esa cosa ya de cultura musical, ¿no? Mi padre tocaba un poquito la gaita,
muy mal, pero bueno, hacía su tal, tenía una gaita que había conseguido siendo joven y tal, y tocaba un poquito la gaita. Y siempre hubo esa cosa de, bueno, de la gaita, y pues eso, apareció esa actividad en el colegio y me anotaron. Yo sí quería ir a clases de gaita y dije que bueno, que sí, por probar y tal. Pues bueno, mi padre estaba entusiasmado, que me animara y tal. Y bueno, y me regalaron mi primera gaita. Una gaita, pues bueno, aún conservo además. Una gaita, pues bueno, con muchos años, pues tendrá hoy esa gaita pues unos 40 años. Y estando ya ya llevaba 2 cursos en el instituto, pues tendría que yo, que sé, 15 años debería tener, más o menos 15 años. Un día a la hora de comer, llegado del instituto, pues a la hora de la comida, estaba la televisión puesta y echaron pues un reportaje en la televisión gallega de la Escuela de Artes, antes se llamaba Escuelas de Artes y Oficios, en Vigo, después se llamó, se pasó a denominar Universidad Popular y ahora creo que le llaman la EMAO, donde pues habían hecho un reportaje donde enseñaban una de las actividades que tenían era construcción de gaitas y zanfonas. A mí me pareció muy, muy interesante porque, bueno, mirabas el taller, contornos, cómo hacían gaitas, máquinas, madera, y la verdad es que el sitio te cautiva, ¿no? Te cautiva. Y ahí digamos que se desencadenó todo. Yo era el más joven, aquí había, pues la mayoría de la gente era gente mayor. Claro. Es decir, gente pues ya o prejubilada o gente ya que tenía las tardes libres después de su trabajo. Yo pues era un adolescente con 15 años, no tenía nada claro. Pero desde el primer momento tuve muy claro que yo quería hacer instrumentos, que yo quería ser luthier o artesano y que quería dedicarme a eso. Y así fue como empezó. Me eché mis 3 años, me pasó después la época de la mili, del ejército. Ahí digamos que me paró un poco ese año, pero al año siguiente ya retomé otra vez el contacto. Terminé mis estudios en el conservatorio. Eso es importante también, Sí, es decir, claro. tener una formación musical es muy importante. Sí, No es solo hacer instrumentos, sino tú tienes que saber por qué de las cosas, ¿no? O intentar tener una base por lo menos musical, ¿no? Y, y nada, y terminé mi año del ejército, terminé el siguiente año y en Vigo, que estaba pues el maestro Antón Corral, que es el maestro más universal que tenemos del mundo de la gaita, ¿no? claro. El maestro Antón, pues bueno, me vio muy claro que yo que me quería dedicar a esto, ¿no? Que lo tenía claro. Entonces me dijo, cuando terminé el 4.º año, me dijo, mira, yo voy a hablar con dirección arriba y a ver si puedes venir un 5.º año, un día a la semana nada más, de perfeccionamiento para algunas cosas en concreto que no están dentro de lo que es el curso oficial, que son cosas que, bueno, que están fuera y que yo creo que para ti, ya que te vas a dedicar a esto, creo que para ti que serían importantes. Claro. Y bueno, pues hice un 5.º año, un día eso a la semana Como un y perfeccionamiento, ¿no? De un la tarea. perfeccionamiento y ahí estuve un 5.º año y ya directamente pues desde ahí ya empecé a montar mi taller con 19, 20 años, con 20 años creo que tendría, Sí. empecé a montar mi taller.